Hola Virgo, bienvenido a tu lectura general del mes de marzo 2021. Espero que está bien Virgo. Yo estoy muy feliz de volver contigo para ver juntos tus energías del mes. Vamos a empezar, pero antes te recuerdo que es una lectura muy general. Así que si no resuena este video contigo, visione el video de tu signo ascendente y también de tu signo lunar, y te recomiendo de ver el colectivo de marzo para entender y conocer y saber cómo fluir con el mes, con las energías. Virgo, signo de aire. Ya salió, pero no, siento que voy a mezclar un poco más. Si tiene que volver a salir la luna, veremos. Virgo, en sol, luna y ascendente, marzo 2021. Virgo, ¿cuál es la energía principal, predominante para ti? Virgo, en sol, luna y ascendente. Ok, tenemos la emperatriz. La emperatriz es una carta, una energía de grande comunicación. La emperatriz comunica mucho lo que quiere hacer, comunica, está fuerte, sabe cómo hacer, está poderosa, no duda de ella. Entonces tenía la luna que salió. Espero que no estás en esta duda personal, porque aquí la emperatriz te informa entonces que no dudes de ti. La luna es un que salió, entonces la tomo en consideración. Es una energía de creatividad como la emperatriz, de fecundidad, así que estás al punto en marzo de crear algo, ¿ok? Que sale de tu emoción, que sale de tu corazón, y lo estás expresando hacia afuera. Ok, vamos a ver Belín. La emperatriz es una lindísima, estás en tu poder, en tu poder de avanzar, de crear, de comunicar. Tengo la sanación, entonces te sanaste, te sientes más estable, más seguro. Tal vez estás saliendo justamente de la luna, de las dudas. Ahora hay aclaración con el sol y esta carta de Belín. Tiempo divino, pasión, si estás apasionado, vas a poder, es el buen momento. Tal vez no era el momento hasta ahora, pero marzo te indica, te pone la luz verde de arranque. Hágalo, es el momento de hacerlo con pasión. Todas las cosas sí que estaban bloqueadas hasta ahora, ¿ok? Había, entonces por eso que me ha salido la luna. Ok. Había un bloqueo de poder expresar lo que tienes en tu corazón. Puede ser a nivel sentimental aquí, que había un bloqueo y que ahora el timing ya se llegó y vuelve la comunicación, vuelve la sanación de una situación hasta ahora un poco fría, un poco inestable, y el bienestar. Ya recibes, vas a sentirte feliz, con mucha energía, con mucha fuerza física, como la emperatriz, ¿verdad? Porque ya está en el reconocimiento de tu valor, de lo que tú eres. Vas a reconocer también lo que ha pasado, vas a entender. Así que hay un crecimiento fuerte aquí para ti también. Marzo, por muchos, hasta ahora veo que es un mes de elevación, de crecimiento personal y exterior. Ojalá las energías están, por lo menos hasta ahora, en nuestro turno de tomar acción hacia esas energías. Virgo, las runas para marzo, tengo dos. Tengo el as, que es la protección, el agradecimiento, las manos abiertas hacia el cielo, la confianza de la emperatriz,
el nacimiento, la claridad, soluciones, justamente llega la solución a algo que estaba frío, que estaba difícil, bloqueado. Te indica el as, es la estrella, que estás en el buen camino, entonces recuerda agradecer. Agradecer es mágico, esa palabra gracias. Y tenemos a Feu, que es el primer paso hacia adelante, la fecundidad de la emperatriz. Vas a poder poner tu primero paso hacia lo que quieres crear, quieres hacer. Hay novedad, hay un apoyo también al nivel material aquí con Feu. Gracias a tu conocimiento del pasado vas a poder, las personas van a reconocer lo que tú eres, de dónde vienes, cómo lo hiciste y todo el trabajo desde tu pasado. Protección y empiezo. ¡Wow! ¡Súper! ¿Cómo resuenan estas energías con el sector de tu trabajo, actividad, economía, proyecto, profesión, carrera, todo lo que es vida material, concreta? Vamos a ver. Virgo en Sol, Luna y Ascendente. Muchas cosas que hacer, ¿eh? Si estás empezando algo, siento que vas a poder organizar paso a paso toda la evolución, ¿eh? Para lograr exactamente, hay aclaración de cómo lograrlo, cómo ir hacia este logro, ¿eh? Es como planificación también, planificación, porque se necesita planificación sobre todo lo que hay que hacer. Vamos a ver el corte, Virgo. Una decisión está tomada o algo que estaba lento, que estaba, como le diré, bloqueado y que te producía mucho estrés, mucha angustia, no te hacía dormir bien, te preocupaba mucho. Ahora llega la decisión, llega la solución para rebalancear este pensamiento, ¿sabes? Este pensamiento limitante. Tienes el sol, ok, contigo, así que el sol es la energía vital. Te siento como aquí, esta carta de Belín con el sol y la campaña, este árbol, la salud, la estabilidad, el bienestar, la tranquilidad, ok. Si tienes el sol adentro de ti, lo está buscando y viene esa aclaración, lo que necesitabas para salir de la problemática. Ahora solamente nada más al principio del mes, como te diré, planifica, piensa cómo sacar afuera, o tienes una idea y vas a ir hacia esta idea. Veo el carro, entonces hay movimiento. También en tu trabajo está pensando a un trabajo, está pensando a aclarar una situación, entonces vas a tomar las riendas, tus responsabilidades para ir hacia adelante de manera de tener victoria, porque aquí es tener la victoria. Volvió la luna que yo había sacado, entonces había algo contigo y la luna, las dudas que tenía o estabas... o estás todavía necesitando como protegerte o defendiendo en las conversaciones para hacer aceptar una idea, una creatividad, Virgo, y veo que hay conversación así un poco complicado alrededor de eso que te pone dudas, pero me dice que para esa novedad de Feu, esa nueva creatividad, ese nuevo trabajo, es necesario que tú te desplaces, ¿eh? Lo veo con el carro. Hay que salga de tu zona de confort porque te está
faltando donde estás trabajando, lo que haces o si no trabajas, veo que hay una dificultad económica y esa duda de tener ese miedo cómo hacer para seguir adelante. Veo que la solución está en el movimiento. Entonces no es ir muy lejos, no necesariamente, pero es moverte de tu zona de confort y tomar algunos riesgos aquí. Veo que los horizontes se abren, tienes oportunidades de trabajo, oportunidades, la vida te desbloquea el camino a nivel profesional, a nivel de posibilidad de tomar acción. Y veo también que el dinero, la abundancia está llegando de manera muy segura con el mundo. El 9 de oro me dice que hay un logro, vas a tener una victoria aquí a nivel económico o por lo menos una abundancia que reconoce tus capacidades, tus habilidades. La vida te va a recompensar. ¿Qué dice el oráculo de la palabra para ti, Virgo, en Sol, Luna y Ascendente? La salud. Si hay una cuestión de salud aquí, si estabas con problemas de salud, aquí está la curación. Sí, pero es más una salud emocional por el dinero. Sí, siento que había mucha preocupación económica, un miedo, una duda y ya los caminos se abren, sí. Hay la curación, dejar ir esa preocupación porque marzo se abren los caminos, soluciones. Vas a encontrar las buenas personas que te van a ayudar a la solución. Puede ser FEU, el nuevo trabajo que merece y que te va a estabilizar económicamente. No olvides de tener gratitud, de agradecer siempre. Un cambio económico para ti que llega en tu casa de manera seria. Sí. Healing, ok. Curación, protección, ok. Tienes el as, tienes la protección, entonces relájate a nivel económico. Virgo, no bloquea la energía de la economía, de lo material, porque si te relajas, si abres los brazos, porque vea, tengo el as con las manos, los brazos abiertos al universo y la gratitud igual. Entonces medita en eso, agradezca ya lo que ya tienes porque vas a dejar fluir la economía porque está por llegar, está curándose en el mes de marzo. Otra vez dejar ir a la curación, el agua, es muy importante de dejar ir y también vas a recibir lo justo. Vas a recibir por tu corazón, por tus emociones, lo que es para ti a nivel económico. No te preocupa, el balance llega, lo justo llega, estás protegido. Entonces siento que es algo así material que era bastante complicado para ti por una situación, una otra, ¿verdad? Y este mes se desbloquea todo eso. Si te relaja, siempre el dinero es nada más una energía como una otra. Más nos angustiamos, nos bloqueamos. Con eso tenemos miedo. El miedo es un bloqueo muy poderoso y menos dejamos que la abundancia llegue, ¿verdad? Relajamos, ya tengamos esta fe, esta conexión y vemos que la abundancia llega lo suficiente, por lo menos lo suficiente cada día, y agradecer cuando llega y aun cuando no llega, porque tenemos la certeza que llegará cuando realmente se va a necesitar. A nivel emocional y sentimental, familiar, amistad, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las energías, los mensajes para ti? Fidelidad, muy bien. Nuevo amor, inesperado. Bueno, soltero, soltera, Virgo, puede ser que hay una pasión aquí que llega de manera repentina,
una nueva conexión aquí, pasión con la sexualidad, lo veo con Belina y la unión. Una última, gracias, amor espiritual, conexión de dos, entonces no es nada más así, es un encuentro importante, ¿eh? Siento que es un encuentro importante para ti este mes de marzo. Es algo que tú no estabas esperando, pero te llega porque ya te has sanado, estás en el buen camino. Entonces el universo te brinda ese encuentro, esa conexión espiritual y apasional. Balance entre la materia, el cuerpo y las almas, la espiritualidad. Está muy bonito. Vamos a ver con las copas, Virgo, el Sol, Luna y Ascendente, marzo 2021. Si estás también emocionalmente estresado, preocupado, desilusionado, ¿qué pasa? Pero veo esa nueva persona en el lado positivo y está bien que tenga como el conocimiento que tienes tu poder, que no vas a como decir, lanzarte de manera impulsiva en una relación porque te veo calmado, te veo estable, entonces vas a tomar las cosas con calma. Y hay nuevo amor, sí, realmente un nuevo amor, una nueva conexión con alguien nuevo, ¿eh? Para ti, por lo que es relaciones, relaciones que están en la relación donde hay una problemática, un cansancio, una rutina. Yo veo que aquí la reconciliación no se ve en el positivo, quiere decir que no es la persona. Pienso que Virgo que tiene problema con su pareja bastante fuerte, ¿verdad? Son situación que no evoluciona, donde no hay felicidad, donde hay mucha preocupación. Siento que aquí no hay reconciliación porque está para ti otra nueva conexión muy, muy, muy bonita para ti, ¿eh? Amor realmente. Porque siento aquí que no hay tanto amor y también por la cuestión de ex, si regresan, tampoco, ¿eh? Lo que es para ti es la novedad emocional. Vamos a ver ahora qué dice Madre Tierra para ti, Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. De todo modo, la emperatriz Feu es novedad, ¿eh? Así que todo lo que es emoción, el carro, lo habíamos visto en la actividad, el trabajo. Tienes que ir otra vez, tengo exactamente la misma que con el tarot de Marsella. Tú tienes una idea, tienes un pensamiento y te dice, vaya por ese pensamiento, esa idea. No dudes más, actúa, movimiento, ¿eh? Otra vez puertas que se abren porque vas a empujar puertas de esa manera y va a cortar sobre ese pensamiento de dudas, de miedo, que te limitaba, ¿eh? Entonces te estás desbloqueando otra vez el mundo, ¿eh? Terminando un círculo y abriendo otro, y hay amor a nivel sentimental por las personas que quieren, que hace falta enamorarse, llega el enamoramiento, ¿ok? Hay emociones negativas que se desvanece con este enamoramiento. Vas a sentir alegría en tu ser, vas a sentir mucha pasión, mucha fuerza. Ese encuentro te va a dar esta fuerza, te va a reanimar, te va a curar tu salud emocional. Te vas a sentir vivo, es lo que veo aquí para ti. Y vamos a ver el chakra. ¿Cuál es el chakra, por favor? Para Virgo, el corazón, la curación, el amor
Y también la confianza. Si tenías la luna, por favor, deja ir esas dudas porque te dice 2 veces con 2 juegos diferentes que tienes que tomar acción. Tu idea, estás en el buen camino. Lo que quieres hacer, eso es. Así que vaya, agárrate de confianza. Eres una emperatriz, que sea hombre o mujer. Vaya, agarre el carrito, toma la responsabilidad de expresar lo que tienes en tu cabeza, porque veo que hay muchas cosas en tu cabeza y deja las ideas limitantes. Y para eso abre tu corazón. También veo que en el emocional, en el sentimental, esta emoción de amor que te va a permitir sentirte más fuerte, más estable. Así que abre los ojos y ábrete al mundo, porque veo también el mundo 2 veces. Así que hay un ciclo que se terminó, usted está al centro, está la corona alrededor, pero ahora te dice, ábrete otra vez al mundo, empiece otra vez, como dice, crea una nueva jornada, porque es afuera que te espera esa abundancia que veo, y deja ir esa limitación económica también, porque la abundancia que he visto llega este mes para ti si tú te relajas y si te reconectas con el as, con la paz interna, la salud emocional y la fe y la determinación de la emperatriz. Muchísimas gracias, Virgo. Espero que te gustó. Dale like si es el caso. Comparte, comente, suscríbete si no lo has hecho. Gracias a los nuevos suscriptores. Y si necesitas una lectura privada, no dudes contactarme con las informaciones que dejo abajo del video, que es mi correo electrónico y el WhatsApp. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao.